Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es esta bolsa de verano que la podemos utilizar para la playa o para cualquier ocasión que gusten. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 80 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar tomamos 2 hebras de lana, una de cada color, hacemos un nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena dependiendo del tamaño que vayamos a necesitar. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el tamaño. En este caso le voy a estar colocando unas 22 cadenas, pero le voy a mostrar con una más pequeña. Ya que tengamos toda la cadena lista, lo que vamos a hacer son puntos bajos. Dejamos esta donde terminamos y en la siguiente hacemos un punto bajo. Pasamos a la próxima y hacemos punto bajo. No demasiado apretado para que luego no se nos haga difícil tejerlo. Vamos a completar un punto bajo en cada una de las cadenas de la base. Cuando completemos toda la tira, así es como se ve, para girar vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena del final. Ahí sacamos hebra, hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos en el mismo lugar y ya nos queda la forma redondeada. Ahora continuamos por el otro lado haciendo punto por punto. Cuando lleguemos a la última repetimos 4 aumentos en el último lugar y unimos en la cadena donde comenzamos con un punto deslizado. Luego de unir con el punto deslizado en la cadena, levantamos una, pero esta no cuenta, ahí mismo hacemos el punto bajo. Vamos a la próxima, punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir, puntos bajos en todas las vueltas. Completamos todos los puntos hasta que lleguemos a los 4, donde giramos, que vamos a hacer un aumento en cada uno. Llegamos al primero de los 4 puntos donde giramos. Hacemos el aumento 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente, hacemos igual, 1 y 2 en el mismo lugar. Ya tenemos 2. Completamos los otros 2 haciendo aumento. Luego continuamos punto por punto. Cuando lleguemos a los últimos 4, hacemos un aumento en cada uno y cerramos con punto deslizado en la primera cadena. Completamos esta segunda vuelta que pertenece al fondo del bolso. Si ustedes lo quieren más ancho, es un tejido libre que lo pueden hacer en números pares, impares, no tienen que estar contando, solamente los aumentos en los lados para mantener la curva. Ya que unimos aquí, tenemos la parte del fondo, ahora vamos a ir hacia arriba tejiendo el bolso. Unimos con el punto deslizado en la cadena. Esta vez vamos a tejer solamente en la parte de adentro de las cadenas, para que nos quede un borde o una forma. Tomamos así, aquí hay 2 partes y 2 de la otra, porque el hilo es doble. Tomamos ese, hacemos punto bajo. Próximo, hacemos punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Solo tomando las partes de adentro de las cadenas, vamos a hacer un punto bajo en cada una. Cuando lleguemos aquí a los lados, como ya no queremos aumentar el fondo, no vamos a hacer aumento. Es decir, que solamente vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas hasta llegar al final y unir. Terminando la vuelta y unimos con el punto deslizado, así es como se ve, ya va tomando la forma hacia arriba. Ahora, después de unir, hacemos una cadena, esta no cuenta, y ahí mismo hacemos el punto bajo. Esta vez vamos a estar tejiendo ya en todas las cadenas, no solo en la parte de adentro. Tomamos la cadena, hacemos el punto. Vamos al próximo, tomamos cadena, hacemos punto. Así repetimos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir con un punto deslizado, levantamos una cadena y en ese mismo punto repetimos.
Esto lo vamos a hacer 3 veces a partir de esta. Esta sería la primera, segunda y tercera. Luego que terminemos con la tercera, vamos a ir haciendo aumentos. Ya les voy a mostrar cómo. Vamos a tejer todo hasta este lado, que es donde teníamos los aumentos o la curva. Hasta ahí vamos a tejer y comenzamos a aumentar. Cuando lleguemos aquí donde está la curva, después de haber tejido 3 vueltas, les aclaro, yo solamente les estoy mostrando en la segunda. Deben de completar las 3 vueltas y luego aumentar en la curva. Tomamos el primero y hacemos un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. En el siguiente un punto solo. Y en el último otro aumento. Van a ser un total de 3 aumentos y 3 puntos solos. Esto solo aplica en la curva, en los costados. De ahí continuamos punto por punto. Cuando lleguemos a la otra, hacemos lo mismo. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto solo. Para completar 3 aumentos en un lado, 3 aumentos en el otro lado. Unimos con punto deslizado, repetimos 3 líneas más de punto por punto, sin hacer aumento, solamente punto sobre punto. Cada vez que hagamos 3 vueltas de punto solo, vamos a hacer una vuelta de aumentos, donde hacemos los 3 aumentos separados por 3 puntos en cada costado. Y esto lo vamos a mantener hasta el final o hasta que ustedes vean que el grueso que va quedando, el ancho, les gusta. Si lo quieren mucho más ancho, siguen aumentando cada 3 líneas. Si lo quieren un poco más cuadrado, aumentan solamente hasta ese lado donde ya les quedó bien. Una vez completemos aproximadamente unas 23 líneas después del fondo, así es como nos queda. Esto mide aproximadamente unos 22 centímetros de altura y de ancho unos 28 centímetros. Pero como les dije al inicio, lo pueden hacer en el tamaño que ustedes les gusten, ya que es un tejido libre. Ahora voy a cortar las hebras donde uní para cambiar y voy a colocar las 2 hebras, pero solamente con el color blanco. Si ustedes no quieren cambiar el color, pueden continuar de esta misma forma. Una vez cambiamos el color, conectamos las 2 hebras de color blanco y estas que nos sobran las vamos a ir escondiendo por dentro de los puntos. Vamos a seguir repitiendo puntos bajos, nada más que cambiando los colores. Vamos a marcar a qué distancia queremos nuestras asas. Separamos un espacio aproximadamente de unas 15 cadenas en el centro, colocamos una marca y lo mismo hacemos con la parte de atrás. Nos aseguramos de que nos queden centradas y ya que las tenemos así centradas, comenzamos a hacer puntos. Ahora vamos a ir haciendo puntos hasta que lleguemos al punto antes donde está el marcador, donde vamos a tejer una cadena. Completamos los puntos antes de llegar al marcador y ahora tejemos una cadena. Vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta alcanzar la altura deseada. Cuando alcancemos la altura deseada, vamos a unir en el punto siguiente después del marcador puntos bajos hasta dar la vuelta y repetimos lo mismo en el otro lado. Completamos unas 24 cadenas. Nos aseguramos de que esté recta. Y ahora tomamos el punto siguiente y hacemos el punto bajo. Aquí tenemos el marcador. En el siguiente punto es donde vamos a hacer un punto bajo. Ahora continuamos punto por punto, todos los lados. Cuando lleguemos al punto antes, tejemos la cadena de 24. La unimos en el siguiente lado y completamos toda la vuelta hasta llegar donde iniciamos, que lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Luego que dimos toda la vuelta, ya tenemos aquí las 2 asas. Unimos con puntos deslizados, hacemos una cadena que esa no cuenta y ahí mismo hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente, hacemos punto bajo. Y así con cada uno hasta que lleguemos a esta parte de la cadena.
completamos el último y ya estamos en la cadena. Ahora en la cadena hacemos también un punto en cada una. Tomamos aquí, hacemos uno, siguiente cadena, hacemos otro punto, una con cada una hasta completar las 24 de la base. Cuando lleguemos al otro lado continuamos punto sobre punto y repetimos lo mismo en la siguiente. Una vez llegamos al final, unimos con el punto deslizado, así es como se es. Ya lo pueden dejar de esta forma o hacerla más gruesa. Yo le voy a colocar una vuelta más porque me gusta un poquito más gruesa, pero esto es opcional. Solamente volvemos punto sobre punto. En toda la parte del asa también hacemos un punto en cada uno y llegamos al final y cortamos la hebra. Una vez terminamos las asas, cortamos la hebra. Así es como se ve. Ahora lo vamos a decorar. Yo voy a estar utilizando 3 flores en diferentes colores. Ya se las enseñé a hacer en otros videos, pero ustedes pueden colocarle lo que ustedes gusten o dejarla de esta forma. Y unas hojas que también se las enseñé a hacer. Las pueden coser o pegar con silicona caliente, como a ustedes se les haga más fácil. Ponemos todas las hojas y luego como decoración podemos colocarle una perla en el centro. Ya listo, este sería el resultado final. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.